¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Donald Trump rindió su mensaje a la nación ante legisladores del Partido Demócrata, el Partido Republicano, en donde dio distintas declaraciones, expresiones, pormenores de lo que él considera o ve que está su país y su política interior y exterior, y en donde pues no dejó pasar la posibilidad de agenciarse de cierto modo lo que fue la muerte de El Mencho, sin nombrarlo, por cierto, así como también hablar del tema de los migrantes, pedirle a aquellos que estuvieran de acuerdo en beneficiar al ciudadano estadounidense en lugar del migrante, algo por el estilo. Voy a preguntar a mi tocayo si esto fue así, que se pusieran de pie. Los demócratas no se pusieron de pie, los republicanos algunos se pusieron y aplaudieron. En fin, ¿qué vamos entendiendo de esta postura de Donald Trump? Mi querido tocayo, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, Jesús? Un gusto siempre estar aquí contigo. Pues bien, muy interesante el discurso en cuanto a análisis, ¿no? En muchas cosas. Totalmente, mi querido tocayo Jesús García. Oye, a ver, ¿por dónde comenzaríamos, tocayo? En el caso de México, pues llamó mucho la atención que Trump dijera, fuimos responsables de la caída, ¿no? El del narco más poderoso y todo ello. Pero pues la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no le reconoce gran cosa realmente al gobierno de Donald Trump, por ahí el trabajo de inteligencia, pero el titular de defensa dijo lo que fue clave fue el seguimiento a una de las parejas del, del Mencho. Donald Trump, después de que se da a conocer la muerte del Mencho, lo primero que dice es México tiene que hacer más contra el narcotráfico y después amenaza de que si tocan a un norteamericano en los narcobloqueos se las van a ver con él literalmente. ¿Cómo entendemos este juego por parte de Trump de declaraciones después de que Carol Levitt había reconocido al gobierno mexicano por la caída del Mencho? De hecho, llama mucho la atención porque en el discurso oficial distribuido por la Casa Blanca no incluyeron parte de ese discurso. Él señala, lo dice, es una frase muy corta porque él habla está hablando en esa parte sobre, bueno, defendiendo, designar a los cárteles como organizaciones terroristas y luego señala también hemos dado de baja a uno de los cabecillas de cárteles más siniestros de todos. ¿Vieron eso? Pregunta y hace un enlace después a la operación en enero en contra de Nicolás Maduro, ¿no? El expresidente Nicolás Maduro. Entonces se vuelve un poco confuso y en la versión oficial que distribuye la Casa Blanca, pues hay partes que no se integraron. Entonces, sí hay un intento, obviamente, de asumir como que fue una operación de Estados Unidos, aunque, pues bueno, hay que también darle pues reconocer el esfuerzo de las autoridades mexicanas en ese sentido y cómo se ha distribuido y también mucho entender cómo está operando México en su coordinación con Estados Unidos. Creo que es bastante creíble el hecho de que Estados Unidos haya ayudado con inteligencia y se coordine para que puedan operar y realizar esta operación. Es muy similar, de hecho, como ocurrió en otras acciones similares contra otros líderes de este grupo, de estas organizaciones. Por ejemplo, en el caso del Chapo, una de las operaciones justamente se realizó porque hubo una coordinación importante entre el departamento, los agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional, forman parte de ICE, pero que son un área específica, estaban espiando justamente a El Chapo pero estaban triangulando información, incluso en este caso también con una de sus novias, ¿no? Y había un agente en tierra del FBI que no estaba operando, o sea, no podía tener acceso a ciertas cosas, pero las autoridades mexicanas estaban, digamos, operando. Entonces es muy similar en ese sentido, si hay una colaboración. También hay que recordar que, bueno, existe un nuevo equipo de colaboración de investigación y de inteligencia por parte de México y Estados Unidos, del cual tenemos realmente pocos detalles. Reuters hizo un reporte muy interesante con cierta información, porque incluso esta agencia que es tan importante y con un acceso importantísimo en el gobierno estadounidense no logró muchos detalles al respecto, pero nos deja ver, obviamente, que hay una cooperación que yo creo que es importante que exista entre México y Estados Unidos, siempre y cuando se dé bajo las bases de respeto en cuanto a instituciones para poder justamente enfrentar pues, las organizaciones criminales. Oye, ese punto. Además, Jesús, perdóname, pues la presidenta lo señaló algo, me parece que es muy interesante como lo dijo. Bueno, ya conocemos al presidente Trump. Entonces, es cierto, o sea, si ellos incluso ya ha hablado con él y señaló que había hablado con él después de la operación.
Sí, que comentó que fue una llamada de 8 minutos, algo por el estilo, ¿no? Que Trump dijo, ¿están bien? Sí, ah, bueno, casi, casi, bueno, gracias, ¿no? Oye, pero este último punto que señalas, Tocayo, y perdón que me salga un poco del tema central, pero este nuevo grupo de cooperación como tal, ya nos decías, casi no hay información de parte de él. No se sabe quiénes son las cabezas como tal, quién con quién tiene comunicación, porque de repente decíamos el ejército de Estados Unidos con el ejército mexicano, la DEA con la Marina, en fin. Ahora, ¿sabemos que hay algo por el estilo o no se sabe tampoco ello? No está todo el detalle, o sea, sabemos que hay un equipo especial que está coordinándose desde México y de Estados Unidos, pero por ejemplo, a mí me llama, o sea, entiendo que quien está liderando los esfuerzos desde México en cuanto a este tipo de operaciones es el secretario de Seguridad, ¿no? Que es lo que debería estar haciéndose, Omar García Harfuch, pero pues hay un trabajo importante también con el ejército. Hay que también tomar ahí en consideración que siempre ha existido una relación, de hecho incluso los militares, las cabecillas de los grupos militares de Estados Unidos, el Comando Norte, el Comando Sur, también lo han señalado no solamente con respecto a México, sino con otros países, cómo se coordinan con los líderes de los ejércitos en cada país. Y en el caso de México, con el Comando Norte, hay una coordinación súper estrecha, porque volvemos a un debate que yo creo que es algo que muchas veces el público no lo ve, es el hecho, una cosa es el tema político y otra cosa es el tema operacional. O sea, ahí es muy diferente cómo opera la gente en campo, los militares que se coordinan y que ven el día a día, incluso las agencias de inteligencia o los grupos, por ejemplo, de aplicación de la ley o que hacen investigaciones, incluyendo la DEA y el FBI, cómo se coordinan con otras autoridades, por ejemplo, en México, que trabajan en esas áreas, a diferencia de lo que existe a nivel de política, porque estamos viendo la política desde los congresistas, dependiendo también sus intereses en agenda política particular, y desde lo que se ve desde una administración federal, en el caso del gobierno del presidente Donald Trump, que tiene grupos que empujan una agenda particular, pero que yo creo que el gobierno de México en ese sentido ha bajado muy bien para reducir la presión sobre la forma en que se quiere operar en contra de los cárteles en México. Pero hoy mismo, por ejemplo, el secretario Marco Rubio estuvo en una reunión en el Caribe, ¿no? En una reunión que es importante por estos países del Caribe, donde habló nuevamente de México y, por ejemplo, existe todavía esa tendencia de que en Estados Unidos no se reconoce, obviamente que, por ejemplo, las armas son un problema serio y que operan estos cárteles súper armados con incluso armamento militar desde los Estados Unidos y no se reconoce eso como un problema. Es decir, señalan, oh, ya vieron cómo, porque lo que señaló así fue Marco Rubio. Eso apenas acaba de pasar hace un poco, hace unos momentos. Dijo algo así como, ya vieron, están súper armados con equipo de alto calibre, etcétera, etcétera, pero nunca asumiendo que pues ese equipo, pues de donde llega principalmente y está demostrado por, incluso por el propio Estados Unidos, pues desde Estados Unidos en forma irregular. No estamos diciendo que Estados Unidos lo proporciona directamente, pero por la forma en que se han hecho los reportes, se confirma eso. Entonces, no hay todavía este reconocimiento de la responsabilidad que se tiene en ese sentido. Tampoco hemos hablado mucho sobre, ellos no hablan mucho sobre el reporte, la forma de lavado de dinero en Estados Unidos, ¿no? De que no persiguen, por ejemplo, a los bancos como se persiguieron y vimos cómo pasaron con algunas instituciones financieras en México que tuvieron que cerrar por investigaciones que ni siquiera sabemos si están confirmadas o no, porque son como sospechas, porque no hay investigaciones reales, digamos, que pudiéramos revisar para ver exactamente cómo se estaba haciendo esa investigación. Entonces, hay varios elementos que yo creo que faltan justamente en esta lucha que me parece desigual en contra del narcotráfico. ¿Cómo se encuentra Trump? De repente se analiza también, se dice, bueno, necesita medallas que colgarse. ¿Y cómo lo viste ayer en este mensaje a la nación? ¿Le hacen falta esas medallas a Trump? ¿Cómo está impactando y cómo utilizó este evento para tratar de resarcirlo? Bueno, el evento, de hecho, yo platicando con otros periodistas, colegas acá en Estados Unidos, pareció más bien
pues un mitin político más que un evento de como corresponde, porque lo que tenía que haber reportado es decir qué hizo en economía, cómo lo hizo, etcétera, etcétera, que es básicamente el Estado de la Unión, y lo que vimos fue un mensaje político muy particular y como si fuera un mitin. Entonces interrumpió en varios momentos para entregar medallas, para criticar, por ejemplo, lanzarse contra los inmigrantes, etcétera. Por supuesto, él necesita tratar de mostrar que el gobierno va bien en muchos sentidos. Sin embargo, los datos de varias instituciones, organizaciones independientes en economía, en inmigración, que han revelado lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pues muestran un camino completamente distinto. Entonces, de hecho, escribí yo un artículo, ¿no? 5 mentiras que dijo el presidente o exageraciones, ¿no? Por ejemplo, habló de la inflación. La inflación es un gran problema en Estados Unidos porque, bueno, la base de la inflación es el 2%. Más arriba de eso es un problema para los precios porque no pueden controlar muchas cosas y eso impacta muchos sectores y, por supuesto, la economía, la vivienda, afecta también, por ejemplo, los préstamos para autos, para comercios, etcétera. Entonces, Trump dice que lo bajó a 1,7%, pero está a 3%. Entonces critica, por ejemplo, a Joe Biden que estuvo la inflación a 9%, pero saca de contexto, sin yo defender a Joe Biden, que pues enfrentó la pandemia, además de que enfrentó los efectos y lo enfrentaron también México, porque también México tuvo un impacto importante en una inflación con la invasión de Rusia en Ucrania y todo este conflicto que se dio, porque obviamente hubo un problema con las cadenas de suministro y sale Biden, la inflación llegó al 3% cuando él sale, entra Trump, la inflación baja un poco, me pareció que fueron un par de puntos, de, no de puntos, sino de punto, un punto, por así decirlo, y luego vuelve a subir. Entonces se ha mantenido en 3%. Entonces, obviamente, esa es una mentira, ¿no? Señala, por ejemplo, que han aumentado los empleos, pero hay un problema serio. También hay varios reportes sobre la manufactura que ha perdido muchos empleos y los empleos actuales que se están dando son empleos en sectores muy específicos que además son como temporales, por ejemplo, ¿no? Y eso es un problema que se está viendo bastante. Entonces, mintió en ese aspecto, mintió nuevamente sobre los inmigrantes, por ejemplo, señalando que son criminales, ¿no? No reconociendo los abusos que se están cometiendo justamente en operaciones migratorias. No habla, por ejemplo, de esa parte. Y esto comentabas tú ahorita. Porque lo comentó en el contexto del debate en el Congreso, porque está detenido el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas están pidiendo que cambien la forma en que se están haciendo las operaciones, que se respeten, por ejemplo, las órdenes judiciales, que se demuestren que los agentes no utilicen mascarillas, que no se reprima a las personas que que están participando o están en contra de estas operaciones violentas y que, bueno, no se agreda a las personas. Y por supuesto que no se mate a los estadounidenses, como pasó con Rene Wood y Alex Preddy. Y de eso es la condicionante para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Y en ese contexto lo que hace el presidente es tergiversar, señalando que los demócratas están en contra de proteger a los estadounidenses y a favor de proteger a los inmigrantes indocumentados. Entonces, por eso ellos no se levantan cuando aplauden los republicanos, porque no está justamente este acuerdo sobre la aprobación de ese presupuesto. Pero él tergiversa esa parte, ¿no? Que eso es interesante, porque hay que recordar que el Departamento de Seguridad Nacional, pues no solamente es ICE o las agencias migratorias, sino también es la agencia de emergencias, por ejemplo, el servicio secreto. O sea, hay varias agencias que dependen de ese departamento. Oye, deja de retomar un poco el tema anterior que estábamos tratando, porque me interesa mucho conocer tu opinión como periodista, que has estado muy pendiente, que le diste seguimiento también a lo que pasó el domingo. Con este golpe, por ejemplo, que se da con la muerte del Mencho, eh, ¿cuál crees que es el impacto en la narrativa que ha partido el propio Trump, ¿no? Y de su propia administración, de que México no puede con el narcotráfico y de que necesitan a Trump interviniendo con el narcotráfico? ¿Crees que mengüe en ese sentido? No va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo ves tú también el papel de los medios en la cobertura que se dio en ese marco? Creo que hubo una gran difusión de mentiras. Lamentablemente, muchos medios importantes en Estados Unidos participaron de esa distribución de mentiras, lamentablemente, y creo que el hecho de que la presidenta hable directamente, la presidenta Claudia Sheinbaum hable directamente con el presidente Trump, ayuda a despresurizar esa visión y a entender que sí se está haciendo un trabajo importante y hay que reconocerlo, que cambió la forma en que está operando en contra del crimen organizado en México y ha tenido avances sustanciales dentro de
operaciones específicas. Pero hay muchos grupos, creo que lo hemos platicado en otro momento, hay muchos grupos políticos en Estados Unidos que no están convencidos y van específicamente, se mantienen en la línea de tener una acción militar en los Estados Unidos a costa de lo que sea, incluso sin tomar en consideración los avances que se están viendo, incluso con lo que pasó con el Menchu. Por supuesto, no estamos diciendo que no hubo acciones violentas, por supuesto, el domingo lo vimos en varios puntos, pero finalmente las autoridades lograron controlar y las cosas se normalizaron prácticamente. Creo que según los reportes que hemos tenido nosotros y con gente que nos hemos contactado en Guadalajara, en Puerto Vallarta, las cosas prácticamente volvieron a la normalidad, por así decirlo, ¿no? Si es que se puede volver a la normalidad. Obviamente la gente se espanta, pero hubo mucha desinformación. Y lo que estoy viendo ahora, por ejemplo, medios importantes están destacando cosas que van en esa agenda de decir México está fuera de control en cuanto al crimen organizado y obviamente como son medios de alto impacto, pues sí tienen, sí permean en grupos políticos. Lo que no estamos viendo es que, por ejemplo, los demócratas no están tomando eso como una base de discurso, eso ayuda. No todos los republicanos están subiendo a ese tren de ese tipo de información, pero hay grupos, por ejemplo, de influencers estadounidenses que tienen realmente, y cuando digo influencers, son personas que realmente influyen en la opinión pública y no solamente en la opinión pública, en las políticas públicas en los Estados Unidos. Por ejemplo, está el caso de Laura Loomer, por ejemplo, que tiene una conexión súper importante con el gobierno del presidente Donald Trump y que incluso la escucha. Y bueno, para poner un ejemplo rapidísimo, en abril del año pasado, ella tuvo una reunión con el presidente sobre ella le preocupaban ciertos miembros de inteligencia y poco tiempo después el presidente despidió a un grupo importante de miembros de inteligencia. Y entonces la conexión que ella tiene es importante. Y grupos como ellos, pues difunden información que se hace como válida, si no se verifica, porque aparte pues no les interesa este tipo de verificación y obviamente se genera un problema. Entonces yo creo que ese es el principal problema que México tiene en este momento, es un tema de percepción severa. Sí hay como una guerra en contra de México en el sentido ideológico, por así decirlo. Y a mí sí me preocupa porque hay algunas personas que incluso mexicanos en Estados Unidos, que replican también parte de ese mensaje sin cuestionar lo que realmente está pasando. Claro. Oye, y voy a volver a brincar. Este mensaje a la nación de Trump o este meeting, como bien lo dices, ¿crees que tengan impacto en la ciudadanía? O sea, que la ciudadanía lo tome en cuenta en el marco sobre todo de estas elecciones que se acercan cada día más, que cada día más está más cerca noviembre y que tú nos lo has platicado, lo hemos visto, ha habido derrotas de los republicanos en lugares que antes no se habían presentado. ¿Cómo crees que vaya calando qué tanta credibilidad tiene Trump frente a la ciudadanía como tal? Trump sigue teniendo credibilidad principalmente en su base. Su base sigue siendo la base dura de Trump. Los MAGA siguen siendo, le creen prácticamente todo. Una cosa que me gusta destacar mucho, de Estados Unidos y de todos los grupos de votantes hay un porcentaje importante que es indeciso, son más del 20%, son el 22, 25% y va variando. Es un porcentaje muy alto, es un grupo que realmente puede decidir las elecciones y eso incluye a los latinos. Ayer, por ejemplo, yo estaba haciendo un reporte en vivo y la gente estaba comentando y todos eran latinos los que estaban comentando y hay comentarios que dices, pues este es un seguidor maga de Donald Trump, la forma en que se expresa. O sea, hay un apoyo importante. Hay algunos republicanos que son como los más moderados, por así decirlo, pues que no creen mucho ya en lo que está ocurriendo. El gran golpe y lo que es de algún modo podría desestimar o ayudar a reducir ese mensaje que pues se replica por parte de los republicanos que son más allegados al presidente, es que la realidad pues también es bastante dura, es decir, el bolsillo pesa y pesa bastante. Entonces, los precios siguen estando muy altos, es difícil, por ejemplo, tener acceso a vivienda, todavía sigue siendo un problema serio. Y él se está enfocando en aspectos que son bastante todavía teorías, ¿no? Conspirativas, ¿no? Por ejemplo, el que los inmigrantes están votando masivamente, cuando incluso reportes de instituciones que lo apoyan a él señalan que, pues, el número de porcentaje, por ejemplo, de votantes no ciudadanos es realmente bajo, e incluso es gente que quizá tiene green card y que desconoce que no puede votar, ¿no? No es que no esté legalmente en el país, pero que no sabe que no puede votar solamente porque tiene una green card.
Entonces y es un número, un porcentaje muy mínimo. Creo que la Fundación Heritage, que es una fundación que ayudó a crear, bueno, creó el proyecto 2025 que basa todo el proyecto del presidente Trump, hizo un estudio y encontró, imagínate, de los millones de votos, 1,500 y tantos votos alrededor que son sospechosos de que fueran reales. Pero luego hay un análisis, y de esos votos solamente 68 son de personas no ciudadanas, pero ni siquiera se hay un desglose, o sea, no se sabe si son indocumentados o gente con alguna visa, etcétera, etcétera. Son 68 casos, es decir, es realmente mínimo, entonces esa teoría no se sostiene. Creo que la realidad lo golpea más y por eso le cuesta mucho trabajo no entender por qué las encuestas están revelando que no, la gente no está de acuerdo, no está contenta con la economía, no está de acuerdo con las políticas migratorias en la forma en que las están realizando y que las continúan realizando ya en menor medida porque hay una especie de reagrupamiento por parte de las autoridades migratorias que no les gusta mucho lo que está pasando a nivel exterior, es decir, la forma en que se está proyectando a Estados Unidos tampoco. Entonces, eso es un tema que hay que darle mucho seguimiento y sí tendrá un impacto, por supuesto, en la elección de noviembre de este año. Mi querido admirado Jesús García, yo como siempre te agradezco muchísimo, tocayo, que nos compartas tu conocimiento, tu sabiduría aquí en la comunidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y un gusto estar aquí siempre contigo.